Bueno, ya son las 8 de la mañana, entonces ya vamos a iniciar la sesión. Hoy nos toca caso clínico sobre, la sesión va a ser sobre EREA. Agradezco a la doctora Alejandra Macías por el apoyo que me dio en la realización de la sesión. Y mi nombre es Silvia Rosario Avilés Vargas, soy residente de primer año de alergias. Sí, entonces, primero para presentar a mi paciente, su ficha de identificación, por siglas, AGMS, es un masculino de 57 años que es oriundo de Monterrey y actualmente reside en Santa Catarina. En su estado civil se encuentra divorciado, no practica ninguna religión, la escolaridad fue hasta la preparatoria, bueno, en su ocupación es técnico de mantenimiento y el interrogatorio fue directo. Antecedentes heredofamiliares de importancia. Su padre tuvo diabetes mellitus tipo 2 y además falleció de cáncer de páncreas a los 81 años de edad. Sus abuelos maternos, bueno, su abuelo materno y su abuela materna fallecieron, según el paciente, de un evento cerebrovascular. Desconoce la información de su abuelo paterno y su abuela paterna, perdón, fallece de cáncer de páncreas. Sobre su madre, se encuentra todavía con vida y sí padece hipertensión arterial e hipotiroidismo. El paciente tiene 3 hijos que se encuentran sanos y 2 hermanos también sanos. No hay historia de muertos menores de 5 años en la familia, ni endogamia o consanguinidad. Sobre antecedentes de atopia, lo único relevante que cuenta el paciente es que su padre tenía una rinopatía crónica constante, que es lo que él recuerda de él, y nunca se trató y nunca tuvo ningún diagnóstico. Antecedentes personales no patológicos, el paciente fumó por 8 años, 3 cigarros al día, y lo dejó desde hace 15 años. No tiene ninguna toxicomanía, niega biomasas, no tenía tatuajes, no tiene perforaciones y sí tenía el esquema completo de vacunación para COVID, no tenía influenza. También intramuros tenemos que tiene una mascota o un gato, refiere que no tiene alfombras en su casa, no, aire lavado, sí, no tiene cortinas, niega que haya humedad y las sábanas sí las lavan semanalmente. Extramuros sí vive cerca de una fábrica, de una avenida, de un parque y no tiene árboles en la casa. De antecedentes personales patológicos, bueno, su rinopatía crónica, no tiene antecedentes de hospitalizaciones, ni cirugías, ni fracturas, nunca le han puesto transfusiones y no niega enfermedad de transmisión sexual. Sobre el padecimiento, bueno, sobre sus antecedentes, si tiene obesidad, también refiere a esta rinopatía crónica desde 20 años de evolución, que refiere que por 15 años presentó anosmia, que ha tenido múltiples tratamientos sintomáticos, que no ha visto una mejoría y que su cuadro se exacerba por el uso de AINES. Y él llegó a la consulta diciendo esto de entrada, no fue necesario preguntárselo, ya él lo tenía claro. En el 2022 inició control con otorrinolaringología, donde le diagnosticaron pólipos nasales. Además, tiene el antecedente de asma bronquial, que era con empeoramiento de síntomas durante la adolescencia y en la infancia, que presentaba disnea al realizar ejercicio y posteriormente refiere que tiene esporádicamente cuadros de sibilancias, aproximadamente 2 al año. Entonces, su motivo principal de consulta fue la rinopatía crónica y el padecimiento actual. Bueno, el paciente acudió a la consulta el 23 de marzo a las 11 de la mañana al servicio de alergias, de alergia e inmunología clínica y en este momento presentaba síntomas nasales caracterizados por rinorrea y alina diaria que asociaba congestión nasal bilateral, estornudos paroxísticos, refiere que todos los síntomas más de 4 días a la semana que no asocia y no asociaba prurito nasal. Los síntomas sinusales presentaba descarga posterior, plenitud facial, hiposmia y bronquidos los 7 días de la semana. Refiere que desde que inició el tratamiento con otorrino tuvo un poquito de mejoría en lo que es el olfato y que ahora sí tenía una hiposmia. Los síntomas bronquiales, tenía tos ocasional, productiva, que no exacerbaba con el ejercicio y además asociaba estos 2 episodios de sibilancias al año.
En ese momento él llegó con un tratamiento que estaba con Montelucas, 10 miligramos cada 24 horas desde hacía 3 meses. Realizaba aseos nasales con volumen, con solución fisiológica, no todos los días, lo hacía esporádicamente. Y si estaba con loratadina, 10 miligramos diarios, bueno, cuando tenía síntomas principalmente, y lo había usado hace 2 días, que la última vez antes de la consulta. Sobre sus signos vitales y somatometría, tiene un peso de 112 kilos con una talla de 185 centímetros que le da para un índice de masa corporal de 32.7. En ese momento tenía una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20-80. A la exploración física, el neurológico sin alteraciones en normocéfalo, que sí presentaba orofaringe a la exploración granular, eritematosa, y la rinoscopía con mucosa eritematosa, hipertrofia de conetes aproximadamente del 70%. La otoscopía se encontraba con las membranas timpánicas íntegras, cardiopulmonar con ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, campos pulmonares con murmullo vesicular simétrico, sin ruidos agregados, y no tenían ningún dato de dificultad al momento, y abdomen sin alteraciones a la exploración. Entonces, en ese momento procedemos con el abordaje, realizamos el SNOT 22, que se reportó, 41 puntos. Se le realizó una citología nasal que para eosinófilos se reportó media cruz, basófilos una cruz, y lo que sí se vio fue abundantes polimorfos y con 4 cruces, células epiteliales 2 cruces y células de Glover 2 cruces. Se le realizó una espirometría, la cual en ese momento no fue aceptable ni reproducible. Y como impresión diagnóstica, después de la historia clínica y la valoración, tenemos un paciente con una obesidad de grado 1 y que además podemos ponerle el diagnóstico de EREA. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Como modo de introducción, la aspirina y los AINES son los medicamentos que más se recetan a nivel mundial. Es la causa más común de reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos también. Y se clasifica las reacciones de hipersensibilidad en 2 tipos. Las reacciones farmacológicas, que es mediadas por inhibición de la ciclooxigenasa de la COX-1, y reacciones selectivas, que son mediadas por mecanismos inmunológicos. Entonces, dentro de las reacciones farmacológicas tenemos la enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, que es de lo que vamos a hablar hoy, la enfermedad cutánea exacerbada por AINE, la urticaria, angioedema inducidos por AINE, y dentro de las respuestas selectivas mediadas por mecanismos inmunológicos tenemos la urticaria, angioedema, anafilaxia inducida por AINES y reacciones de hipersensibilidad retardada. Entonces, sobre la introducción sobre la EREA, es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por rhinosinusitis crónica con pólipos más asma bronquial y se define por reacciones de hipersensibilidad respiratoria a los efectos inhibidores de la cooxigenasa 1 por los AINES. Entonces, es una pseudoalergia, no está mediada por IgE y sí la originan una amplia gama de AINES que tienen en común la capacidad de inhibir la COX-1. Sobre un poco de historia, entonces, Fernand Widel en 1922 describió por primera vez un paciente, con EREA en la literatura. Y fue hasta 1967 que Max Santer describió la tríada clásica de pólipos, asma y hiperactividad a la aspirina, que todavía se utiliza, y durante muchos años se le modificó su nombre hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy como enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Sobre su epidemiología, entonces sabemos que el del 3 al 5% de todos los pacientes que tienen asma pueden presentar EREA, y hasta el 16% de los pacientes que tienen rhinosinusitis crónica con pólipos nasales también pueden tener intolerancia a los AINES. En aquellos con pólipos nasales y asma, la prevalencia puede llegar hasta un 30%,
Y bueno, en algunos estudios se encontró que de los pacientes que tenían los 13 componentes perdón, los 3 componentes de la triada, el 12,4 igual no fue diagnosticado y es prevalente en todo el mundo, pero se considera que es menos común en algunas regiones de Asia. Sobre las manifestaciones clínicas y evolución de los síntomas. Entonces, la edad típica de aparición de esta enfermedad es en la tercera y cuarta década de vida, aunque se ha reportado casos en la niñez tardía. Y la rhinosinusitis tiende a ser la presentación inicial del cuadro, con síntomas de rinorrea acuosa perenne, congestión nasal y estornudos. Los síntomas de asma, todos dificultad para respirar, sibilancias, aparecen en un promedio de 2 años después del inicio de los síntomas nasales. Los pólipos nasales se diagnostican aproximadamente al mismo tiempo que las reacciones de los AINES se vuelven ya más evidentes. Entonces, la intolerancia a los AINES aparece en promedio 4 años después del diagnóstico del asma. Dentro de las características de los pólipos nasales en esta enfermedad, una característica común de los pacientes que tienen pólipos nasales, aproximadamente el 90% vamos a encontrar que también tiene hiposmia y anosmia, y que la hiposmia en pacientes con asma es un buen predictor de la presencia de pólipos nasales hasta en un 80%. También son pacientes que tienen una alta recidiva de los mismos. Se encontró que menos de 10% de los pacientes estuvieron libres de pólipos durante 5 años nada más. Y los pacientes con EREA tienen una disfunción olfativa más grave en comparación con los pacientes que tienen rhinosinusitis crónicas con pólipos nasales. Sobre las características del asma, es un endotipo específico de asma en esta enfermedad que tiene una prevalencia que varía dependiendo de la gravedad del asma, del 7% y hasta casi 15% en el asma grave. Los pacientes con asma con EREA tienen un fenotipo más grande, como ya les dije, con mayor tasa de exacerbación y hospitalizaciones que otros pacientes y niveles más altos de uso de medicamentos. Sobre el desarrollo, desarrollan asma en edad adulta, con una edad media en el diagnóstico de 30 años y se ha visto que tienen una función pulmonar más deficiente. Sobre las reacciones agudas a los AINES, las reacciones suelen aparecer rápidamente después de la toma del medicamento, de la ingesta, eh, con un tiempo medio de 41 minutos después de su administración, y se han descrito reacciones hasta de 180 minutos. Los síntomas más frecuentes, el predominio de los síntomas van a ser de las vías respiratorias, con rinorrea y congestión en el 42% y broncoconstricción en el 88%. Los síntomas menos frecuentes, pero que van a estar también presentes, tenemos que urticaria y enrojecimiento en el 20%, irritación conjuntival el 15%, angioedema 8% y hipotensión y pérdida del conocimiento hasta un 6%. La fisiopatología en realidad es un trastorno inflamatorio que es complejo, que involucra numerosos componentes celulares del sistema inmunológico. Hay reacciones respiratorias pactoneumónicas a la aspirina y otros inhibidores de la ciclooxigenasa. Se acompaña de altos niveles de activación de las células sebáceas y producción de cistenileucotrienos, activación de plaquetas, inflamación respiratoria tipo 2. Entonces, la fisiopatología no está completamente clara. Hay hipótesis y una de ellas es del metabolismo del ácido araquidónico y su inhibición por los AINES. Entonces, la hipótesis más aceptada actualmente es esta, que una modificación en el metabolismo del ácido araquidónico y normalmente, bueno, el ácido araquidónico tiene 2 vías, está la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, la ciclooxigenasa vamos a tener la COX-1 y la COX-2, que el resultado final en la COX-1 va a ser la prostaglandina E2, que es muy importante porque se tiene un papel en la inhibición de los leucotrienos y eso nos va a disminuir el broncoespasmo. Cuando los pacientes los pacientes con EREA se sabe, o está la hipótesis de que además ya tienen niveles altos de leucotrienos y al consumir la aspirina o algún inhibidor de la COX-1 nos va a inhibir este paso, por lo que
la vía se va a desplazar hacia la lipoxigenasa, que el resultado final van a ser un aumento de leucotrienos y de cistenil-leucotrienos. Esto nos va a producir un desequilibrio entre el medio proinflamatorio y el medio antiinflamatorio, con un exceso de cistenil-leucotrienos, disminución de la prostaglandina E2 y aumento de los leucotrienos también. Bueno, y esto lo vamos a ver reflejado en los tejidos. Al tener la disminución de la prostaglandina E2, ya no se va a inhibir el cistenil-leucotrienos ni la prostaglandina D2 y vamos a tener entonces un aumento en ellos y también las células basales epiteliales que están displásicas van a tener un aumento en la producción de alarminas, por lo que se va a estimular más todavía las células TH2 y vamos a tener un aumento de la interleucina 4, interleucina 3, interleucina 5 y estos van también a tener mayor aumento en la estimulación de mastocitos y eosinófilos, que esto sí se va a traducir en más daño epitelial. Entonces, vamos a estar en un círculo, porque la citocinas, la interleucina 25, bueno, todas estas alarminas reclutan y activan células inmunes innatas. Además, el cistenil-leucotrienos y las prostaglandinas van también a producir, activar más estas células inmunes y que van a producir interleucina 13. La interleucina 13 conduce a una mayor transformación metaplásica del epitelio, incluida la expansión de las células caliciformes y las células quimiosensoriales productoras de interleucina 25. Entonces aquí volvemos otra vez al círculo y es un círculo vicioso proinflamatorio de retroalimentación con la inflamación que empeora continuamente. Okay. Sobre los factores genéticos, disculpen ahí que no sé, se modificó. Em, los estudios se han centrado principalmente en genes activadores de eosinófilos y que están relacionados con cistenil-leucotrienos. Este alelo es el que se ha visto que es potentemente, es un marcador genético más potente y se ha visto en pacientes que tienen características clínicas típicas de EREA, como niveles bajos de FEP1 y mayor prevalencia de rinocinositis crónica con o sin pólipos nasales. Ok, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Primero vamos a tener la presencia de asma de inicio en la edad adulta, que se caracteriza por tos, sibilancias, disnea, pacientes que tienen la necesidad de usar broncodilatadores de acción corta, corticosteroides inhalados y con un diagnóstico de asma, o puede ser que tengan un diagnóstico de asma persistente, preexistente, sí. También son pacientes que tienen pólipos nasales bilaterales, que se caracteriza por hiposmia, rinorrea, congestión nasal, que han tenido cirugías previas de los senos o polipectomías. Y son pacientes que al menos van a tener un episodio, preferiblemente más, de síntomas respiratorios de inicio agudo después de la ingesta de aspirina. Con estos tres criterios podríamos hacer el diagnóstico, sin embargo, hay pacientes que no es tan fácil. Entonces, en estos pacientes sí se requiere confirmación, continuar con estudios para poder confirmar este diagnóstico. ¿Sí? Entonces, em, las pruebas de hipersensibilidad a la aspirina, la prueba de provocación es el criterio estándar para el diagnóstico. 15% de los pacientes que llegan a la consulta con esta patología no son conscientes de su intolerancia con la aspirina, probablemente porque alguna vez pequeños le dijeron que tenía alguna reacción y nunca más la volvieron a consumir, entonces no saben que presentan esta intolerancia. Y lo que haríamos es exponer al paciente a cantidades cada vez mayores de la aspirina en un ambiente obviamente controlado. Entonces, los tipos de desafíos que tenemos son orales e intranasal. El oral es el que mayormente se utiliza, principalmente con la aspirina, y tiene una mayor sensibilidad. El intranasal se utiliza el ketorolaco intranasal. No es tan sensible, pero es más seguro. Las indicaciones, bueno, es para tener ya un diagnóstico de pseudoalergia a los AINES y en pacientes que se necesita realizar una desensibilización a los AINES. Las contraindicaciones es que tengan cualquier exacerbación de su condición cardiopulmonar y que tengan un FEP1 menor a 70. Bueno, sobre el protocolo,
Se recomienda predicar a los pacientes antes de iniciar para que por si van a tener algún cuadro de exacerbación de su asma, que se recomienda con inhibidores de leucotrienos. Y hay que tomar las precauciones del caso. Tiene que ser un entorno médicamente supervisado con personal que esté entrenado. El asma debe estar lo más controlada posible y algunos autores recomiendan un acceso intravenoso, otros no. Sin embargo, si un paciente llegara a tener una exacerbación severa, lo ideal sería que ya tuviera un acceso intravenoso previamente puesto. Sobre el régimen del protocolo actualmente, ya se sabe que se puede iniciar con una dosis de 41 miligramos, seguido 81 miligramos, posterior 161 y finalmente 325 miligramos. Es importante que la función pulmonar tiene que estar monitorizada, se realiza una espirometría antes de la siguiente toma de la dosis y el intervalo de tiempo entre cada toma es de 90 minutos. Se interrumpe el procedimiento cuando se han producido signos claros de que hay una reacción a la aspirina, como rinitis, broncoconstricción, dolor gastrointestinal, angioedema o erupciones cutáneas. Se define que la prueba está positiva cuando hay síntomas nasales oculares consistentes con rinitis o conjuntivitis, si se presenta una disminución del flujo nasal mayor o igual al 20%, cualquier signo o síntoma de vías respiratorias inferiores, cuando hay un broncoespasmo con una disminución del FEP1 mayor o igual a 15% y si hay presencia de laringoespasmo. Bueno, sobre la valoración de la gravedad de los síntomas nasales, se puede utilizar o se utiliza una escala visual análoga que nos va a permitir clasificar la leve, moderada y grave, y el SNOT-24, que es el instrumento que más se utiliza, y nos va a predecir menos de 20 puntos si es leve, moderado 20-49 y más de 50 puntos estamos ante un cuadro grave. Por otra parte, el examen nasal, la exploración nasal, nos permite identificar primero la rinoscopía anterior, si hay presencia de pólipos, si son de gran tamaño, que permite ser visibles a la rinoscopía. Sin embargo, el procedimiento adecuado para la exploración en los pacientes con pólipos es la endoscopía nasal. Y existen varias puntuaciones para su clasificación. Por ejemplo, la de Lightpool, que si el paciente no presenta pólipos, se le otorga grado 0. Si tiene pólipos de tamaño pequeño que no alcanzan la mucosa del cornete, es un grado 1. Si los pólipos están entre el borde craneal y el borde caudal del cornete inferior, sería un grado 2. Y los pólipos grandes que llegan por debajo del borde inferior del cornete inferior sería un grado 3. Todos los pólipos deben ser enviados a un examen histológico, esto para valorar el nivel de eosinófilos, ya que se ha visto que un nivel superior a 55 eosinófilos por campo predice la recurrencia después de la cirugía. Y en los pacientes con EREA se ha encontrado que tienen niveles significativamente mayores de hasta 100 eosinófilos por campo. Las imágenes también son importantes en el diagnóstico. Sin embargo, la tomografía axial computarizada no siempre es necesario enviarla de primera en los pacientes con rinocinositis crónica, con pólipos nasales, ya que, como dije, con la endoscopía se podría evaluar esta parte. Sin embargo, sí es útil en situaciones de incertidumbre diagnóstica y para profesionales que no tienen fácil acceso a la endoscopía nasal. Se reserva también para pacientes que requieren cirugía para evaluar la extensión de la enfermedad o cirugías previas e identificar variaciones anatómicas. Entonces vamos a tener, bueno, en esta imagen una opacidad pansinosal con edema de la hendidura olfatoria y bueno, aquí en el cuadrito celeste vemos áreas centrales de hiperatenuación dentro de los senos nasales, lo que refleja mucina sí, con eosinófilos dentro de los senos. Por otra parte, las pruebas cutáneas se ha visto que tienen un resultado positivo de hasta el 66% en los pacientes con EREA. Sin embargo, siempre
que es mucho más alto que el observado en la población general. Sin embargo, siempre se ha aceptado que la AREA es independiente de otras enfermedades alérgicas subyacentes, pero sí se debe realizar pruebas de rutina para sensibilidad a alergenos, pruebas cutáneas o IgE específicas. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte del tratamiento. El primer paso es la evitación de los AINES. Es muy importante que los pacientes tengan claro cuáles medicamentos no pueden consumir y tener alternativas para ellos. La acetaminofén en dosis de hasta 650 miligramos se ha visto que es segura y dosis más alta, pues no, porque vemos que es un inhibidor débil de la COX-1. Entonces, dosis más altas sí se ha relacionado con síntomas. Y los inhibidores de la COX-2 sí son altamente selectivos. Terapias iniciales, bueno, como el tratamiento que ya conocemos, las guías respaldan el uso de ácidos nasales, glucocorticoides intranasales, antihistamínicos, antileucotrienos y en algunos casos severos ya llegan a necesitar glucocorticoides sistémicos. Bueno, y este medicamento no lo tenemos acá, el Sileutón, pero nada más que es un inhibidor de la 5-diploxogenasa que se ha visto que tiene mejores resultados porque inhibe es igual no solamente inhibe el receptor, sino que inhibe todo la vía desde el inicio. Con respecto al tratamiento del asma, igual que todos los pacientes asmáticos, nos tenemos las guías para basarnos y vamos hasta ir avanzando según sea necesario, pero sí se recomienda en ellos incluir un ensayo de agentes modificadores con leucotrienos, que por el mecanismo que ya vimos la fisiopatología, se ha visto que sí tiene beneficios. Cuando ya tenemos un paciente con un cuadro severo que ha tenido cirugías de pólipos y vuelven a recaer y constantemente no encuentran una mejoría de sus síntomas, entonces nos encontramos ante una pregunta en ese paciente. ¿Es ese paciente adecuado para una sensibilización a la aspirina o se beneficiaría más de anticuerpos monoclonales? Bueno, no hay todavía un marcador que nos ayude a establecer eso. Pero sí hay características en nuestros pacientes que nos pueden dar una dirección para ver qué sería lo más apropiado. Entonces, por ejemplo, pacientes con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares o trastornos inflamatorios que van a necesitar un tratamiento con aspirina o algún otro inhibidor de ciclooxigenasa 1, pues en estos pacientes sí se beneficiaría de este tipo de tratamiento. Por otra parte, hay otros pacientes que tienen una contraindicación más bien para el uso de aspirina, como los pacientes con antecedentes de úlceras pépticas, esofagitis eosinofílica, perdón, tratamientos anticoagulantes, antiplaquetarios, embarazadas o pacientes que tienen próximamente cirugía de senos paranasales, que sin embargo ahora vamos a hablar de esto. Y en un estudio se identificó que los pacientes que ya estaban con tratamiento con aspirina, del 10 al 15%, del 10 al 15% no podían continuar con la terapia debido a los efectos secundarios. Por eso es necesario valorar antes al paciente y establecer cuál paciente sí sería candidato y cuál paciente no. Bueno, sobre los marcadores, como dije, no tenemos ninguno ya que se pueda establecer, pero se realizó este estudio por Tarek y colegas que tenían como objetivo evaluar las características clínicas y los biomarcadores genéticos, inmunológicos, citológicos y bioquímicos que podrían predecir dosis altas en la área. Se reclutaron 34 pacientes con EREA y asma grave que se sometieron a desensibilización a la aspirina, seguido de un tratamiento con aspirina durante 52 semanas. Entonces, se vio que los que tenían mayor respuesta positiva a este tratamiento eran pacientes del sexo femenino, que tenían un reencuentro alto de eosinófilos en sangre, un porcentaje bajo de neutrófilos en el esputo, síntomas nasales graves, y tenían la expresión de estos genes del gen hidroxiprostaglandina deshidrogenasa, y más bien tenían expresión baja de este otro del gen proteoglican 2. Entonces, bueno, sí es importante seguir realizando estos estudios para ver si pudiéramos tener un marcador que sí sea más específico. Sobre los requisitos previos asociados con el inicio de la sensibilización a la aspirina o a la terapia de biológicos con la aspirina, lo que se requiere es que el paciente esté estable y controlado de
de su asma con un FEP1 que esté mayor al 70%. Sobre la terapia de biológicos, como es algo más difícil de obtener y su precio, ya las aseguradoras y demás han puesto requisitos y sí se ha visto que bueno, sí tienen que tener evidencia de inflamación tipo 2, necesidad de corticosteroides sistémicos, deterioro de la calidad de vida, cirugía de senos nasales previas, fracaso del tratamiento con corticosteroides nasales, tienen que tener un asma que no esté controlada y pérdida significativa del olfato. Entonces nos encontramos otra vez en la pregunta biológicos versus terapia con aspirina después de la sensibilización. Tenemos que valorar primero la seguridad individualmente para cada paciente del tratamiento que le voy a ofrecer, la eficacia del tratamiento en ese paciente según las características que él tenga y algo muy importante, el costo, porque si sabemos que la terapia con biológicos tiene un costo muy elevado y hay pacientes que no pueden cubrirlo, además no tienen ningún otro tipo de gastos médicos. Tanto el médico como el paciente deben conversarlo para incluirlo en la decisión. No podemos tomar nosotros solo la decisión porque no sabemos si él va a poder costearlo. Hay que tomar en cuenta la preferencia, las comorbilidades del paciente y, obvio, nuestro criterio clínico. Estos autores establecieron estas 3 pautas para tratar de ayudar un poquito en esta toma de decisión que puede ser bastante complicada. Entonces, se ha visto que los pacientes recién diagnosticados deben someterse a una reducción quirúrgica antes de comenzar la terapia, ya sea con aspirina después de la sensibilización o con productos biológicos para tener una mayor eficacia. También, si son pacientes que tienen una recurrencia temprana de pólipos, es un candidato ideal para la terapia con aspirina, porque bueno, ahora vamos a ver que se ha visto a una mejor evolución. Y pacientes que tienen un fracaso quirúrgico crónico, se debe discutir los riesgos y beneficios de la terapia con aspirina o un biológico, tomando en cuenta la preferencia del paciente y sus comorbilidades. Entonces, sobre la terapia con aspirina después de la sensibilización, el primer caso en la literatura se reporta en 1922 que fue una mujer que se le realizó una desensibilización, ya que presentaba igual pólipos nasales, asma, y se vio que sí tenía aumento de sus síntomas con la aspirina. Y fue después, hasta 1980, cuando Stevenson y colegas publicaron el caso de 2 pacientes con EREA que permanecieron insensibilizados con el régimen diario de aspirina durante varios meses y sí vieron mejoría importante en sus síntomas. Lo que podemos esperar con este tratamiento es una mejoría en la calidad de vida, un retraso en el crecimiento de los pólipos nasales, una reducción de la necesidad de cirugías de los senos nasales adicionales y un mejor control de los síntomas del tracto respiratorio superior e inferior. Sobre el mecanismo propuesto para el beneficio clínico, en realidad tampoco está claro cómo es que los pacientes con la aspirina van a mejorar. Lo que sí se sabe es que no es con la inhibición de leucotrienos, porque más bien se han encontrado niveles más altos en la orina de estos pacientes que se encuentran con tratamiento diario con aspirina. Pero sí hay hipótesis que se relacionan con la disminución de la expresión del receptor de cistenil-leucotrienos 1. Se ha visto una reducción aproximadamente de 20 veces en la sensibilidad del leucotrieno E4 y disminución también de la expresión de este receptor de leucotrienos E4. Bueno, sobre algunas indicaciones para la sensibilización y la terapia con aspirina. Tenemos que en pacientes con pólipos que recurren rápidamente después de una cirugía de senos paranasales, rhinosinusitis no controlada a pesar del uso de terapias médicas estándar y la necesidad de ciclos frecuentes de corticosteroides sistémicos para controlar los síntomas respiratorios o de los senos nasales. También existen contraindicaciones para la sensibilización, inicio de la terapia con aspirinas. Como un paciente que tenga un asma mal controlada no podemos, carga significativa de pólipos nasales en el momento de la desensibilización, embarazadas, historia de esofagitis eosinofílica, historia de enfermedad de úlcera péptica, de úlcera gástrica o enfermedad péptica, historia de trastornos hemorrágicos o coagulopatías y cuando hay una falta de adherencia a la medicación, porque tiene que continuar con su tratamiento diario. Una contraindicación relativa es la historia de anafilaxia por aspirina o algún otro AIN. Bueno, sobre los protocolos de sensibilización de la aspirina actual, hay 2 estudios grandes de Estados Unidos que han visto que sí es seguro realizarla en un solo día, además que es eficaz.
Y se identificó que es apropiado y seguro también comenzar con una dosis de 40,5 miligramos. Y sobre la dosis de finalización, ya hay un consenso que sí se ha visto que con 325 miligramos, los pacientes después no van a tener síntomas con mayor dosis, eso sería más raro, entonces es seguro llegar hasta 375 miligramos. Los protocolos normalmente inician de 40, bueno, estos de 40 a 4,5 miligramos y se va aumentando la dosis, como ya vimos, cada 90 minutos, la segunda dosis de 81 miligramos, la tercera de 142 y la última de 325 miligramos. Y al igual que vimos antes, sí es importante realizar una espirometría antes de comenzar con la siguiente dosis. Sobre las reacciones que vamos a esperar durante la sensibilización, síntomas del tracto respiratorio superior, podemos tener rinorrea, prurito nasal, congestión nasal, goteo postnasal, síntomas oculares, auditivos, inyección conjuntival y lagrimeo. Y estornudos. En el tracto respiratorio inferior, vamos a tener tos, dificultad para respirar y sibilancias, disminución clínica significativa en el PEP1 y es menos frecuente, pero sí se da también desde un 10 a un 30% síntomas gastrointestinales con dispepsia, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal tipo cólico y síntomas cutáneos que vamos a tener enrojecimiento, urticaria, angedema, erupciones maculares pruriginosas, principalmente en las extremidades. Y estas reacciones suelen desaparecer espontáneamente dentro de 3 a 4 horas posterior al inicio de los síntomas. El manejo de estas reacciones en realidad es sintomático, como ya conocemos, dependiendo del síntoma que presentemos, entonces vamos a tener el medicamento específico. Y la terapia con aspirina, después de la sensibilización a la aspirina, en estos pacientes que ya fueron desensibilizados con una sensibilización cruzada a los inhibidores no selectivos de COX-2, tienen que continuar con una dosis diaria mayor a 325 miligramos, una o dos veces al día. No hay un consenso de cuánto es la dosis, pero se recomienda por al menos 300 miligramos hasta 1.300 miligramos al día. Y también se recomienda empezar con 650 miligramos de aspirina dos veces al día durante 1 a 6 meses, posteriormente disminuir la dosis a la mitad para valorar si todavía mantiene el beneficio de síntomas y si no, sería otra vez aumentar la dosis. Un estudio en el cual se vio que la reducción de la dosis inferior a 325 miligramos dos veces al día sí provocaba una recurrencia, principalmente en la congestión nasal. Y la duración del tratamiento se hace un periodo de prueba de hasta 6 meses. Para los pacientes que responden a la aspirina, se recomienda continuar con la aspirina indefinidamente y si no hay síntomas de ningún beneficio, se puede suspender la aspirina a dosis altas después de 6 meses. En este estudio que se realizó en Boston sobre la aspirina, los beneficios de la sensibilización a la aspirina y el tratamiento con aspirinas biológicos, se le preguntó a los pacientes que habían referido que si tuvieron una mejoría con la aspirina, cuáles eran los síntomas que principalmente veían beneficio. Y como vemos, casi la totalidad de los pacientes respondió que la principal eran los pólipos nasales y los síntomas sinusales. Entonces, donde se asocia más que nos va a beneficiar el tratamiento con la aspirina. Y obviamente existen riesgos y efectos secundarios asociados con esta terapia de mantenimiento con la aspirina que pueden mitigarse si tenemos una selección adecuada de nuestro paciente. Se ha visto que la toxicidad gastrointestinal es el principal efecto secundario que vamos a tener, seguido de sangrado nasal o ótico y brotes cutáneos inducidos por la aspirina. Y el riesgo de hemorragia no se ha estudiado en pacientes con EREA, sin embargo, sí se sabe que hasta un 50% de los pacientes que toman aspirina por alguna enfermedad cardiovascular tienen más riesgo de sangrados y también en los pacientes con EREA se vio que había una eosinofilia periférica también aumentada. Ok, ahora vamos a pasar a las terapias biológicas, que existen 5 biológicos que están aprobados en pacientes con asma, que también según la literatura se pueden utilizar en pacientes que asocien EREA con asma. Entonces, el omalizumab, que por su mecanismo de anti-IgE, y también tenemos los interleucina 5, mepolizumab y reslizumab, y el antirreceptor alfa de interleucina 5,
benralizumab y dupilumab, que es el antirreceptor de interleucina 4. Este estudio que se realizó para valorar la eficacia de las terapias con biológicos en pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina, se exploró los resultados antes y después del inicio del tratamiento. Se valoró los síntomas, la puntuación del SNOT-22, la prescripción de corticosteroides y antibióticos sistémicos y las visitas al servicio de emergencias. Y se vio que bueno, el dupilumab se vio que es el que tenía mayores tasas de éxito en estas terapias. Y los demás, en realidad, el único que se vio que tenía un fracaso fue el antirreceptor de interleucina 5. Bueno, otra parte importante del tratamiento va a ser la cirugía de los senos nasales, que ya sabemos que obviamente nos va a dar un beneficio en el alivio de los síntomas nasales, pero también se vio que mejora los síntomas del asma, el aumento de la tolerancia a la aspirina y disminuye la inflamación sistémica. Al extirpar los pólipos, se ha encontrado que disminuye el leucotrieno E4 sistémico y la prostaglandina D2. Y sí se ha asociado con una mejoría en el tratamiento con aspirina. Se recomienda que los pólipos nasales recurrentes agresivos, 3 a 4 semanas antes de la sensibilización se realice la cirugía, porque es más efectivo que iniciar ya la sensibilización teniendo todavía los pólipos. Y en los pacientes que están con tratamiento con aspirina y que necesitan otra cirugía de los pólipos, entonces tienen dos opciones. Bueno, lo que se recomienda es suspender el tratamiento con la aspirina 2 semanas antes y obviamente ya se perdería la sensibilización, o bajar la dosis a 325 miligramos y suspender nada más el día previo a la cirugía y reiniciar el día posterior en la noche si quieren continuar todavía con el tratamiento con la aspirina. Para ir terminando, este estudio que se realizó de julio del 2016 a el 2019 trataba de valorar la eficacia de la cirugía endoscópica en los senos nasales en los pacientes que además tienen terapia con aspirina después de la desensibilización. Entonces, los pacientes que se sometieron a la cirugía, a la sensibilización y al menos 6 meses con terapia con aspirina, tenían, que fueron en total 103 pacientes, solo se identificó en 1.9 que ameritaron agregar un biológico porque no tuvieron adecuado control de sus síntomas. Entonces, concluyeron que la cirugía junto con la sensibilización a la aspirina y la terapia con aspirina después de la sensibilización sí tuvo un éxito en el tratamiento a largo plazo en la mayoría de estos pacientes. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo a nuestro paciente, al de la historia clínica, inicialmente en él, como ya vimos, establecimos primero las terapias iniciales, además agregamos terapia con antibiótico porque sí tenía datos de infección. En él está pendiente todavía realizar las pruebas cutáneas por sus síntomas y la evolución que ha tenido. Obviamente, sí tienes que realizarse la cirugía endoscópica para los pólipos, que ya está en lista de espera para realizar. Y por los síntomas graves que reconocemos en él, el deterioro de la calidad de vida que ha tenido, la pérdida significativa del olfato, lo más seguro es que vaya a ser un candidato para biológicos y versus desensibilización y terapia con aspirina. Entonces, como conclusiones personales, la EREA se presenta con rhinosinusitis crónica, con pólipos nasales y asma y exacerbación respiratoria en respuesta a diversos mecanismos inhibidores de la COX-1. La fisiopatología no se comprende completamente. Se relaciona con una desregulación del metabolismo del ácido araquidónico, particularmente con una sobreproducción de leucotrienos. Los antecedentes de reacciones de las vías respiratorias superiores e inferiores después del consumo de aspirina o AINES son suficientes para realizar un diagnóstico de EREA en pacientes con pólipos nasales y asma. Sin embargo, la prueba con aspirina es la única forma de diagnóstica definitiva de la pseudoalergia de este tipo 1 a los AINES. El tratamiento médico puede incluir terapia con aspirina en dosis altas después de la desensibilización, pero los efectos secundarios de la aspirina pueden impedir la implementación de esta terapia. Además, es importante valorar nuestro paciente y sus características antes de tomar la decisión de iniciar esta terapia
y actualmente las terapias biológicas han surgido como una opción terapéutica prometedora en la EREA. Bueno, entonces esto es lo que yo lo traía preparado para hoy. Muchas gracias.